Viaje al sistema solar. La masa del Sol es de aproximadamente 1989 por 10 a la 30 kilogramos, lo cual equivale a unas 333.000 veces la masa de la Tierra. Esta enorme cantidad de masa no solo lo convierte en el cuerpo dominante del sistema solar, sino que también determina el comportamiento gravitacional de otros planetas, asteroides, cometas y otros objetos celestes que orbitan a su alrededor. La gravedad del Sol, directamente proporcional a su masa, es tan intensa que mantiene a todos los cuerpos del sistema solar en órbita, creando una estructura en la que cada planeta sigue un camino predecible alrededor de esta estrella central. La masa del Sol también es responsable de la distribución de energía en el sistema solar. Al contener casi toda la masa, el Sol genera mediante la fusión nuclear un suministro continuo de energía que irradia hacia el espacio en forma de luz y calor. Esta energía es fundamental para la existencia de la vida en la Tierra y afecta los climas y condiciones de todos los planetas. Sin su inmensa masa, la gravedad del Sol no sería suficiente para iniciar y mantener las reacciones de fusión nuclear que generan la luz y el calor que iluminan y calientan al sistema solar. La masa del Sol es tan grande que influye en su propia estructura interna. La presión en su núcleo alcanza niveles extremos, alrededor de 250.000 millones de atmósferas, lo que permite que el hidrógeno se fusione en helio en un proceso que libera cantidades colosales de energía. La temperatura en el núcleo es de aproximadamente 15 millones de grados Celsius, suficiente para mantener activas las reacciones nucleares y sostener el brillo del Sol por miles de millones de años. Sin esta cantidad de masa, el Sol no podría alcanzar las presiones y temperaturas necesarias para la fusión, lo cual lo haría una estrella de un tipo completamente diferente y mucho menos luminosa. El Sol es tan masivo que influye en el baricentro del sistema solar, el centro de masa alrededor del cual orbitan los planetas y el propio Sol. Aunque comúnmente pensamos que los planetas orbitan en torno al centro del Sol, en realidad orbitan alrededor de este baricentro, que puede encontrarse ligeramente fuera del Sol debido a la influencia gravitacional de planetas masivos como Júpiter y Saturno. Este pequeño desplazamiento se debe a que, aunque el Sol tiene casi toda la masa del sistema, la influencia de estos planetas es suficiente para hacer que el baricentro se desplace dentro y fuera de su superficie. El Sol también tiene un impacto directo en el espacio interplanetario mediante la emisión de viento solar, una corriente de partículas cargadas que emite debido a su enorme masa y actividad en su superficie. Estas partículas, que consisten principalmente en protones y electrones, se desplazan a velocidades de alrededor de 400 a 800 kilómetros por segundo y crean una vasta burbuja alrededor del sistema solar conocida como la heliosfera. Esta heliosfera actúa como una especie de escudo que protege a los planetas del sistema solar de la radiación cósmica proveniente de otras estrellas y galaxias. La masa y el poder del Sol son los responsables de la extensión y el alcance de la heliosfera, la cual se extiende mucho más allá de Plutón. Debido a que el Sol contiene casi toda la masa del sistema solar, también domina su dinámica a gran escala. Los planetas orbitan en el mismo plano, conocido como el plano de la eclíptica, en gran parte debido a la influencia gravitacional del Sol y a cómo su fuerza gravitacional modeló el disco protoplanetario original hace unos 4.6 millones de años. Cuando el sistema solar se formaba, la gravedad del Sol atrajo la mayor parte del material circundante hacia su núcleo, creando un núcleo denso y masivo. El resto del material fue aplanado en un disco en rotación que, con el tiempo, se consolidó en los planetas y otros cuerpos. La alineación orbital y la disposición de los planetas en el sistema solar actual reflejan este proceso inicial de formación, donde la masa central del Sol
actuó como un punto de atracción para todo el material circundante. La masa del Sol también influye en la estabilidad del sistema solar en el tiempo. Los astrónomos han podido modelar y predecir las órbitas de los planetas a lo largo de millones de años, gracias a que la influencia gravitacional del Sol es constante y predominante. Aunque existen pequeñas variaciones en las órbitas de los planetas debido a las interacciones entre ellos, la estabilidad gravitacional impuesta por el Sol garantiza que los planetas mantengan sus trayectorias durante períodos extremadamente largos. Sin esta estabilidad proporcionada por la masa del Sol, el sistema solar sería mucho más caótico, y las órbitas de los planetas podrían ser menos predecibles y seguras. Además, la inmensa masa del Sol tiene efectos sobre las estrellas cercanas en la Vía Láctea, creando una barrera gravitacional que evita que las fuerzas de otras estrellas perturben directamente el equilibrio orbital de los planetas. El Sol y su masa proyectan una esfera de influencia que se extiende mucho más allá de los límites visibles del sistema solar, delimitando una región donde su gravedad es la fuerza dominante en comparación con las de las estrellas vecinas. En el futuro, la masa del Sol también jugará un papel en su evolución final. Cuando agote su suministro de hidrógeno en el núcleo, el Sol comenzará a fusionar helio y eventualmente se convertirá en una gigante roja. En ese proceso perderá masa a través de poderosos vientos estelares, lo cual afectará las órbitas de los planetas restantes y la estructura del sistema solar. Eventualmente, después de agotar todos sus combustibles, el Sol se encogerá hasta convertirse en una enana blanca, un remanente estelar denso y pequeño que conservará una fracción de su masa original. Esta pérdida de masa cambiará la gravedad del sistema solar, haciendo que los planetas más distantes se alejen progresivamente de esta estrella residual. La masa del Sol ha sido esencial para la vida en la Tierra y para la formación y estabilidad de nuestro sistema planetario, y su influencia persistirá en todas las etapas futuras de su ciclo de vida. La forma de la Tierra, conocida como esferoide oblato, es una consecuencia directa de la rotación planetaria. Debido a la fuerza centrífuga generada por esta rotación, la materia en la superficie de la Tierra es empujada hacia el ecuador, resultando en una expansión ecuatorial. Como resultado, el diámetro de la Tierra en el ecuador es de aproximadamente 12.756 kilómetros, mientras que el diámetro polar es de cerca de 12.714 kilómetros. Esta diferencia de 42 kilómetros parece pequeña en comparación con el tamaño total del planeta, pero tiene importantes implicaciones en varios fenómenos naturales, geológicos y atmosféricos. La variación en el diámetro de la Tierra también afecta su gravedad superficial. En los polos donde el radio es menor, el campo gravitacional es ligeramente más fuerte debido a que las partículas están más cerca del centro de la masa terrestre. En cambio, en el ecuador, la distancia adicional desde el centro reduce levemente la fuerza gravitacional percibida. Esto significa que una persona en el ecuador experimentaría una gravedad menor que una persona ubicada en los polos. Aunque la diferencia es muy pequeña, alrededor de un 0.5% menos en el ecuador, es suficiente para influir en aspectos como el peso de los objetos y el comportamiento de los fluidos en distintas latitudes. La forma de la Tierra también tiene consecuencias en la navegación y en la cartografía. Los antiguos mapas y globos terráqueos representaban la Tierra como una esfera perfecta, lo cual provocaba distorsiones en las representaciones de áreas y distancias. A medida que la tecnología avanzó, los geógrafos y cartógrafos adoptaron modelos que toman en cuenta el esferoide oblato, permitiendo mediciones y representaciones más precisas. Hoy en día, los sistemas de posicionamiento global o GPS utilizan modelos detallados de la forma de la Tierra para ofrecer localizaciones exactas, considerando incluso variaciones en la elevación y el relieve.
Este achatamiento también ha desempeñado un papel en el comportamiento de las mareas y la dinámica oceánica. Debido a la forma de la Tierra, el agua se distribuye de manera desigual, lo que contribuye a variaciones en los patrones de corrientes oceánicas y en las mareas. Las mareas oceánicas, que son provocadas principalmente por la interacción gravitacional con la Luna, experimentan pequeñas variaciones debido a esta diferencia en la forma de la Tierra, ya que la influencia de la fuerza centrífuga es mayor en el ecuador. Estos factores contribuyen a una circulación oceánica compleja que afecta el clima y las temperaturas globales. La atmósfera terrestre también es afectada por el esferoide oblato. Dado que la Tierra es más ancha en el ecuador, la atmósfera tiende a ser más densa y extendida en esa región. Esto permite que la energía solar incida de forma más directa en el ecuador, lo que contribuye a un mayor calentamiento de la superficie y al desarrollo de climas tropicales y subtropicales en esas zonas. Las diferencias en el grosor de la atmósfera en función de la latitud son una de las razones por las que existen variaciones climáticas significativas en el planeta. La forma de la Tierra también influye en el comportamiento de los satélites y objetos en órbita. Las misiones espaciales que buscan orbitar el planeta deben ajustar sus trayectorias y velocidades para compensar la ligera desviación de la forma esférica ideal. Este ajuste es crucial para asegurar que los satélites permanezcan en órbitas estables y no se vean afectados por la distribución desigual de la gravedad terrestre. Además, la forma oblata genera un fenómeno conocido como precisión orbital, en el que las órbitas de los satélites experimentan un movimiento de desplazamiento a lo largo del tiempo. Este efecto es particularmente importante en misiones de larga duración, como la de satélites de comunicación y observación de la Tierra, que requieren órbitas precisas. El esferoide oblato también contribuye a fenómenos geológicos y sísmicos. Debido a la distribución de masa asimétrica, las placas tectónicas se desplazan de manera distinta en función de su latitud y posición en el planeta. El hecho de que la corteza terrestre esté más comprimida en los polos y más expandida en el ecuador genera tensiones diferenciadas que afectan el comportamiento de las placas tectónicas y, por tanto, la distribución de volcanes, terremotos y otros fenómenos geológicos. La existencia del esferoide oblato también impacta en los experimentos y cálculos físicos que se llevan a cabo en distintas partes del planeta. Por ejemplo, en experimentos relacionados con la velocidad de caída de los objetos, la variación en la gravedad entre el ecuador y los polos debe ser tomada en cuenta para obtener resultados precisos. Además, los experimentos de física relacionados en laboratorios de alta precisión en diferentes latitudes requieren de ajustes que consideren la forma de la Tierra para evitar errores en la medición. Finalmente, el esferoide oblato de la Tierra es una característica fundamental para los modelos matemáticos y físicos que buscan comprender el comportamiento de otros planetas y cuerpos celestes en el universo. Al estudiar el achatamiento de otros planetas, los astrónomos y físicos pueden obtener información sobre la rotación, la estructura interna y la composición de otros cuerpos planetarios, ya que el grado de achatamiento suele correlacionarse con la velocidad de rotación y la densidad interna del planeta en cuestión. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, experimenta las variaciones de temperatura más extremas de todo el sistema solar, un fenómeno intensificado por su proximidad a nuestra estrella y la casi total ausencia de una atmósfera significativa. En Mercurio, la falta de una capa gaseosa que atrape el calor provoca que las temperaturas cambien drásticamente entre el día y la noche. Sin una atmósfera que distribuya la energía solar, cada lado de Mercurio está expuesto a los elementos sin ningún tipo de regulación térmica, lo que significa que el calor no se retiene cuando la superficie queda en la sombra. Durante el día, las zonas de Mercurio expuestas al Sol alcanzan temperaturas abrasadoras que pueden superar los 430 grados centígrados. Esto se debe a que la radiación solar impacta de forma directa e intensa,
sin nubes ni partículas que la dispersen. A diferencia de la Tierra, donde la atmósfera juega un papel crucial en la moderación de las temperaturas, en Mercurio no existe un sistema que permita que el calor se disperse o se retenga, lo que hace que su lado diurno se asemeje a un horno incandescente. Estas temperaturas extremas son suficientes para derretir algunos metales como el plomo y el estaño, pero no el hierro ni otros elementos pesados que se encuentran en su superficie rocosa. Por otro lado, en el lado nocturno, las temperaturas descienden hasta niveles extremadamente fríos, llegando a menos 180 grados centígrados. Esta brutal diferencia entre el día y la noche crea un ciclo térmico único, donde el planeta pasa de un calor abrasador a un frío casi helado en el transcurso de su lenta rotación. Este descenso es el resultado de que, una vez el Sol se pone en un punto determinado de la superficie, no queda ninguna energía térmica atrapada para mantener la temperatura, por lo que el calor se disipa rápidamente hacia el espacio. La superficie del planeta, compuesta principalmente por rocas y polvo, tampoco retienen el calor, lo que contribuye a este rápido enfriamiento. En comparación, la Tierra tiene una capacidad mucho mayor para conservar el calor incluso cuando el Sol se pone, gracias a su atmósfera, océanos y suelo más diverso. Además, Mercurio tiene una rotación especialmente lenta en comparación con otros planetas, lo que significa que un día en su superficie dura aproximadamente 59 días terrestres. Esta lentitud contribuye a que el lado expuesto al Sol tenga mucho tiempo para calentarse al máximo, mientras que el lado opuesto experimenta una noche prolongada durante la cual el frío extremo se profundiza. Por tanto, la combinación de la lenta rotación y la falta de atmósfera hace que el planeta sea altamente vulnerable a estas fluctuaciones. Las superficies rocosas y los cráteres que cubren Mercurio están en muchos casos en el mismo estado en el que se formaron hace miles de millones de años, sin ser alterados por viento, lluvia o actividad tectónica. Este paisaje marcado por impactos de meteoritos se mantiene inalterable y es testigo de la historia del planeta y del sistema solar temprano. Mercurio también presenta una característica única en su polo norte, donde se han detectado depósitos de hielo en cráteres que nunca reciben luz solar. Estas áreas permanentemente en sombra, protegidas por el borde de los cráteres y ubicadas en las regiones polares, conservan temperaturas tan bajas que el hielo puede permanecer estable durante millones de años. Este hallazgo ha intrigado a los científicos, ya que demuestra que a pesar de la cercanía de Mercurio al Sol, existen condiciones en las que el hielo puede persistir debido a las temperaturas extremas de su lado nocturno y la ausencia de transferencia de calor hacia estas regiones. Venus es uno de los pocos planetas en el sistema solar que presenta una rotación retrógrada, lo cual significa que gira en sentido opuesto al de su traslación alrededor del Sol. Mientras que la mayoría de los planetas, incluido la Tierra y Marte, giran en sentido antihorario, si se observa desde el polo norte celeste, Venus rota en sentido horario. Este fenómeno ha desconcertado a los astrónomos durante décadas, ya que sugiere que algo inusual ocurrió en la historia de Venus para que su rotación se invirtiera en comparación con el resto de los planetas. La rotación retrógrada de Venus es extremadamente lenta. Un solo día en Venus, es decir, el tiempo que tarda en realizar una rotación completa sobre su eje, dura aproximadamente 243 días terrestres. Curiosamente, un año en Venus, que es el tiempo que tarda en completar una órbita alrededor del Sol, es de solo 225 días terrestres. Esto significa que un día venusiano es incluso más largo que su propio año. Además, debido a su rotación retrógrada, el Sol sale por el este y se pone por el oeste, lo que resulta en una experiencia diurna completamente opuesta a la que tenemos en la Tierra. Existen varias teorías sobre por qué Venus gira de esta manera tan inusual.
Una de las hipótesis más acertadas es que durante los primeros tiempos del sistema solar, Venus pudo haber experimentado una serie de colisiones gigantescas con otros cuerpos celestes. Estas colisiones habrían alterado su rotación original, desacelerándola hasta invertir su dirección. Otra teoría plantea que las intensas fuerzas de marea generadas por el Sol y la atmósfera espesa y densa de Venus provocaron una fricción que, a lo largo de miles de millones de años, redujo la velocidad de rotación hasta hacer que se invirtiera. El denso manto de nubes de Venus, compuesto principalmente de dióxido de carbono, juega un papel importante en la evolución de su rotación. La presión atmosférica en su superficie es aproximadamente 90 veces mayor que la de la Tierra, lo que implica que la atmósfera tiene un peso inmenso y una enorme inercia. Esta atmósfera espesa crea fuertes efectos de manera atmosférica, en los que las nubes de alta velocidad arrastran parte de la energía rotacional del planeta, contribuyendo a mantener y reforzar la rotación retrógrada de Venus. El comportamiento de su atmósfera es tan peculiar que en las capas superiores las nubes completan una vuelta completa alrededor del planeta en solo 4 días terrestres, mientras que la superficie rota a paso mucho más lento. La rotación retrógrada de Venus también afecta las condiciones de su clima. La circulación atmosférica en Venus se ve afectada tanto por su lenta rotación como por su dirección invertida, lo cual contribuye a un fenómeno llamado superrotación atmosférica. En este fenómeno, las corrientes de viento en la atmósfera superior de Venus se desplazan a velocidades que superan ampliamente la rotación de la superficie, creando una circulación global extremadamente rápida. Esta circulación redistribuye el calor de manera desigual, haciendo que las temperaturas sean bastante uniformes en todo el planeta, a pesar de que un lado está expuesto al Sol durante un tiempo considerable. La dirección retrógrada de Venus ha hecho que el planeta se convierta en un interesante caso de estudio sobre cómo las fuerzas gravitacionales y atmosféricas pueden afectar la rotación de un cuerpo planetario. Los astrónomos y astrofísicos están interesados en comprender si la rotación de Venus seguirá ralentizándose hasta detenerse por completo o si podría eventualmente cambiar de nuevo en dirección. Además, el estudio de su rotación ha proporcionado información valiosa sobre la historia del sistema solar temprano, ya que las colisiones masivas que podrían haber causado esta rotación invertida ofrecen pistas sobre el periodo de formación y caos en el que los planetas aún se estaban estableciendo en sus órbitas actuales. Olympus Mons, el gigantesco volcán de Marte, se eleva aproximadamente 22 kilómetros sobre la superficie marciana, lo que lo convierte en el volcán más alto conocido en el sistema solar. Con una extensión de 600 kilómetros de ancho, su base podría abarcar toda la superficie del estado de Arizona o un área similar a la de países como Polonia. Este imponente volcán es tan grande que su curvatura se alinea con la propia forma esférica de Marte, de modo que si uno estuviera en su base, no podría ver el borde superior debido a la curvatura del planeta. La extensión de Olympus Mons lo hace parecer más una gran meseta que una montaña puntiaguda, ya que su pendiente es relativamente suave, con una inclinación de solo 5 grados en promedio. El origen de Olympus Mons se remonta a millones de años de actividad volcánica prolongada en Marte. A diferencia de la Tierra, Marte carece de placas tectónicas activas, lo que significa que una fuente de magma caliente debajo de la corteza pudo alimentar a Olympus Mons durante periodos increíblemente largos sin que el volcán cambiara de posición. Este suministro continuo de lava permitió que el volcán creciera de forma constante y se convirtiera en el coloso que es hoy día. En la Tierra, por ejemplo, las placas tectónicas se mueven desplazando los volcanes sobre las plumas de magma y limitando su crecimiento. Pero en Marte, el flujo constante de magma en un solo lugar generó una acumulación de material volcánico sin precedentes.
La estructura de Olympus Mons muestra signos de múltiples erupciones volcánicas en diferentes momentos, que crearon capas sucesivas de lava. Estas erupciones generaron una serie de enormes flujos de lava que se extendieron por varios cientos de kilómetros, creando un paisaje ondulado y único alrededor del volcán. Las laderas de Olympus Mons están rodeadas por un escarpe o acantilado de hasta 6 kilómetros de altura, lo que marca una transición abrupta desde la base del volcán hacia las llanuras circundantes. Este escarpe sugiere que la lava que fluía desde Olympus Mons era tan densa y pesada que comprimió la superficie, creando una especie de borde elevado a su alrededor. El tamaño descomunal de Olympus Mons también afecta la atmósfera marciana en su proximidad. Debido a su altura extrema, la cumbre del volcán se encuentra prácticamente en la parte superior de la delgada atmósfera de Marte, donde la presión atmosférica es solo un pequeño porcentaje de la presión en la base. Esto significa que cualquier nave que quisiera aterrizar cerca de la cima tendría que enfrentar condiciones atmosféricas desafiantes, con muy poco aire para soportar el descenso controlado. En la Tierra, tales alturas serían imposibles de alcanzar para montañas debido a la erosión atmosférica y la gravedad. Pero en Marte, donde la gravedad es aproximadamente 1/3 de la de nuestro planeta y la atmósfera es mucho más tenue, un volcán de esta magnitud pudo formarse y permanecer sin grandes alteraciones. Olympus Mons también ofrece pistas sobre el pasado geológico de Marte. Los científicos creen que este volcán fue activo hace aproximadamente 200 millones de años, durante un periodo en el que Marte era aún geológicamente activo, aunque es posible que algunas erupciones hayan ocurrido en épocas más recientes. La presencia de un volcán tan masivo sugiere que Marte tuvo en algún momento un núcleo lo suficientemente caliente como para sostener actividad volcánica significativa, lo que habría contribuido a calentar la atmósfera y posiblemente permitir condiciones más favorables para el agua líquida en la superficie del planeta. Esto ha llevado a los científicos a plantear que Marte pudo haber tenido un clima más templado en sus primeros 1000 millones de años, lo cual es clave en las teorías sobre la posibilidad de vida pasada en el planeta rojo. Las misiones a Marte han aportado imágenes detalladas de Olympus Mons, revelando sus múltiples calderas en la cima, cada una formada en diferentes fases de actividad volcánica. Estas calderas son depresiones colosales de varios kilómetros de profundidad y docenas de kilómetros de diámetro, y cada una representa una erupción importante en el pasado. La estructura en capas de Olympus Mons, junto con las calderas en la cumbre, lo convierte en un objetivo importante para la investigación geológica, ya que ofrece una historia congelada de la actividad volcánica en Marte que se remonta a cientos de millones de años atrás. La exploración de Olympus Mons también podría ofrecer perspectivas para futuras misiones tripuladas, ya que las cavernas formadas por los antiguos flujos de lava podrían proporcionar refugios naturales contra la radiación cósmica. Marte carece de un campo magnético global, lo que significa que la superficie está expuesta a niveles altos de radiación. Sin embargo, las estructuras subterráneas asociadas con Olympus Mons podrían ser utilizadas como protección natural. Los tubos de lava formados cuando las capas superiores de lava se solidificaron mientras el magma continuaba fluyendo por debajo son espacios huecos que potencialmente podrían albergar futuras bases humanas, ofreciendo una opción segura y relativamente estable para asentamientos en el planeta rojo. La exploración de Olympus Mons también promete avanzar en nuestra comprensión de cómo se forman y evolucionan los cuerpos planetarios sin tectónica de placas, dado que es uno de los pocos lugares en el sistema solar donde los científicos pueden estudiar el crecimiento desinhibido de un volcán. Olympus Mons es una especie de fósil geológico
que ayuda a esclarecer cómo podrían ser los procesos volcánicos en exoplanetas con condiciones similares. Este colosal volcán de Marte sigue siendo uno de los sitios más asombrosos y desafiantes, invitando a los científicos a descubrir los secretos de la actividad volcánica y del pasado de Marte. Las condiciones extremas dentro de la atmósfera de Júpiter podrían permitir la formación de diamantes en su interior, un fenómeno extraordinario que ha capturado la imaginación de astrónomos y físicos. Este proceso se basa en el hecho de que la atmósfera de Júpiter contiene una cantidad significativa de metano, una molécula compuesta de carbono e hidrógeno. En las capas superiores, donde las temperaturas y las presiones no son aún tan elevadas, el metano se encuentra estable. Sin embargo, al descender hacia las profundidades del planeta, las presiones aumentan drásticamente, alcanzando niveles que en la Tierra solo se encuentran en las capas más profundas del manto. A medida que el metano desciende en la atmósfera de Júpiter, la combinación de presiones y temperaturas extremas provoca que las moléculas de metano se descompongan, liberando así átomos de carbono. Estos átomos de carbono, sometidos a una presión inmensa, comienzan a unirse para formar estructuras de grafito. Conforme los átomos de carbono siguen descendiendo hacia regiones de mayor presión, el grafito se comprime aún más, transformándose en diamantes, que son una de las formas más densas y estables de carbono bajo condiciones extremas. Este fenómeno podría estar generando una lluvia de diamantes donde las gemas cristalinas se forman y caen a través de las capas profundas de la atmósfera joviana. En estos niveles de la atmósfera se cree que los diamantes no permanecen sólidos por mucho tiempo. Al descender aún más hacia el interior de Júpiter, las temperaturas llegan a ser tan altas que los diamantes se funden, transformándose en una especie de mar de carbono líquido o incluso en una forma exótica de diamantes líquidos. Este mar líquido de carbono podría persistir en una capa intermedia en las profundidades de Júpiter, donde las presiones y temperaturas son tan extremas que cualquier material terrestre sería irreconocible. La presencia de diamantes en la atmósfera de Júpiter es un fenómeno que, aunque teórico, tiene una base científica sólida. Los científicos han llevado a cabo experimentos en laboratorios terrestres que imitan las condiciones de presión y temperatura de las atmósferas de planetas gigantes como Júpiter y Saturno. En estos experimentos, el metano es sometido a presiones extremas, y los resultados han mostrado que, efectivamente, bajo estas condiciones, el metano puede transformarse en grafito y, eventualmente, en diamante. Esto sugiere que los procesos de formación de diamantes en Júpiter no solo son posibles, sino probablemente comunes en las profundidades de sus capas gaseosas. La posibilidad de una lluvia de diamantes en Júpiter también plantea preguntas interesantes sobre la distribución de carbono en el planeta y el papel de estos procesos en su dinámica interna. La caída de diamantes sólidos hacia el interior del planeta podrían contribuir a la transferencia de materiales y a la formación de capas diferenciadas, afectando incluso el campo magnético y la circulación de materiales dentro del planeta. En teoría, la presencia de estas gemas en estado sólido y líquido podría tener un efecto en la conductividad eléctrica dentro de las capas de Júpiter, lo que influiría en los patrones de su magnetosfera, una de las más potentes del sistema solar. Además de Júpiter, otros planetas gigantes como Saturno podrían albergar lluvias de diamantes similares, ya que ambos tienen atmosféricas ricas en metano y condiciones de presión y temperatura favorables para la formación de diamantes. La posibilidad de que existan diamantes en abundancia en estos planetas desafía nuestras concepciones sobre estos elementos en el contexto de nuestro sistema solar y sugiere que los diamantes, considerados raros y preciosos en la Tierra, podrían ser comunes en otros entornos cósmicos. La inclinación extrema del eje de Urano, que está prácticamente alineado con el plano de su órbita,
es uno de los aspectos más peculiares de este planeta en el sistema solar. Con una inclinación de aproximadamente 98 grados, Urano rota casi de forma lateral en relación a su trayectoria orbital alrededor del Sol. Esto significa que, a diferencia de la mayoría de los planetas que giran en un ángulo más o menos perpendicular a sus órbitas, Urano parece rodar mientras se traslada alrededor del Sol, generando así estaciones completamente distintas a las de cualquier otro planeta. Debido a esta inclinación, cada polo de Urano experimenta luz solar continua durante aproximadamente 42 años, seguidos por otros 42 años de oscuridad total, lo que provoca cambios estacionales únicos. Durante el tiempo en que uno de los polos está orientado hacia el Sol, esa mitad del planeta recibe luz solar constantemente, mientras que el polo opuesto queda completamente sumergido en la noche. A medida que Urano completa su órbita de 84 años alrededor del Sol, la orientación de sus polos va cambiando, de modo que eventualmente ambos polos alternan entre luz continua y la oscuridad prolongada. Este ciclo extremo de estaciones hace que las variaciones de luz en Urano sean mucho más intensas y prolongadas que en cualquier otro planeta del sistema solar. Las causas de la inclinación de Urano siguen siendo objeto de debate, aunque la teoría más aceptada es que un impacto colosal pudo haber alterado su eje de rotación en algún momento de su formación temprana. Los científicos piensan que en el pasado, un objeto de gran tamaño, quizás un protoplaneta o un cuerpo del tamaño de la Tierra, pudo haber colisionado con Urano, golpeándolo con suficiente fuerza como para inclinar su eje. Este evento catastrófico no solo habría volcado al planeta, sino que también habría afectado su sistema de lunas y anillos, alineándolos con la nueva orientación del planeta. Es probable que el violento impacto haya dejado marcas en el núcleo y la estructura interna de Urano, alterando su composición y distribución de masa. La inclinación de Urano también afecta de manera en que su atmósfera responde a la luz solar. En la mayoría de los planetas, el ecuador recibe más luz solar que los polos, lo que genera patrones climáticos relativamente predecibles. Sin embargo, en Urano la luz solar incide de manera directa en uno de sus polos durante décadas, mientras el otro permanece en la sombra. Esto provoca una circulación atmosférica inusual y turbulenta, y se piensa que contribuye a los patrones de viento irregulares que se observan en el planeta. Los vientos en Urano pueden alcanzar velocidades de hasta 900 km por hora, y parecen ser influenciados tanto por la inclinación extrema como por la variabilidad estacional. Otro efecto de esta inclinación extrema es su influencia en el campo magnético de Urano, que no está alineado con el eje de rotación del planeta como en la mayoría de los planetas, sino que está desviado aproximadamente 59 grados respecto al eje rotacional. Esto significa que el campo magnético de Urano no se encuentra centrado en el planeta, sino que está desfasado, lo que provoca que la magnetosfera se comporte de forma inusual. A medida que Urano rota, su campo magnético oscila de manera asimétrica, creando una estructura magnética compleja que es diferente a la de cualquier otro planeta del sistema solar. Esta disposición inusual del campo magnético sugiere que Urano tiene una estructura interna particular, probablemente con capas de materiales ionizados que fluyen en la generación de su magnetosfera. Los anillos de Urano también están alineados con su eje de rotación, lo cual significa que desde nuestro punto de vista en la Tierra, los anillos se ven casi de perfil. Este ángulo inclinado hace que los anillos sean difíciles de observar directamente y también dificulta su estudio detallado. La disposición y el movimiento de las partículas que componen estos anillos siguen una trayectoria inusual debido a la orientación del planeta, y el sistema de anillos probablemente experimenta cambios estacionales en su estructura y distribución a medida que Urano se desplaza a lo largo de su órbita. El peculiar eje de Urano
también afecta su interacción con el viento solar, el flujo constante de partículas cargadas que emana el Sol. En la mayoría de los planetas, el campo magnético actúa como un escudo simétrico que desvía las partículas solares, formando una magnetosfera relativamente estable. Sin embargo, debido a la inclinación de Urano, su magnetosfera presenta una estructura simétrica que gira de manera inusual, lo que genera una interacción variable y compleja con el viento solar. Esto resulta en una magnetócola retorcida y cambiante, que varía su forma y orientación a medida que el planeta se desplaza en su órbita. En conjunto, la inclinación extrema de Urano ha creado un planeta donde los ciclos estacionales, el campo magnético, la atmósfera y los anillos presentan características únicas y complejas. Urano es en muchos sentidos un mundo al revés, que desafía las normas de la dinámica planetaria en el sistema solar y ofrece una ventana a los procesos extremos que pueden influir en la evolución de los cuerpos celestes. Los vientos en Neptuno, que pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 2100 km por hora, son los más rápidos de todo el sistema solar. Una característica sorprendente, considerando que Neptuno está extremadamente alejado del Sol y recibe muy poca energía solar en comparación con planetas más cercanos. Estos vientos supersónicos son impulsados por la estructura compleja de la atmósfera neptuniana, compuesta principalmente de hidrógeno, helio y metano, con una menor cantidad de otros gases y partículas que contribuyen a su dinámica atmósfera única. El metano es responsable del color azul profundo de Neptuno, ya que absorbe la luz del Sol y refleja la luz azul, lo cual domina la apariencia visual del planeta. La velocidad de estos vientos no solo desafía las expectativas sobre un planeta tan lejano y frío, sino que plantea preguntas fascinantes sobre las fuentes de energía que los generan. En la Tierra, los vientos son impulsados en gran parte por la energía solar que calienta la atmósfera de manera desigual, creando diferencias de presión que mueven el aire. Sin embargo, en Neptuno, donde la luz solar es tan débil que apenas contribuye al calentamiento atmosférico, estos vientos deben tener otra fuente de energía interna. Los científicos creen que la fuente de estos vientos extremos podría estar relacionada con el calor interno de Neptuno. A pesar de estar tan lejos del Sol, Neptuno irradia casi el doble de energía de la que recibe, lo que indica la presencia de una fuente de calor interna, posiblemente generada por procesos de contracción y compresión de su núcleo, que liberan energía en forma de calor. Los vientos en Neptuno no son uniformes. En la atmósfera superior, los gases fluyen a gran velocidad en diferentes direcciones, creando zonas y bandas de nubes que se mueven a distintas velocidades y en direcciones opuestas. Esta dinámica da lugar a tormentas ciclónicas gigantes, similares a los huracanes en la Tierra, pero mucho más intensas y de mayor duración. Uno de los ejemplos más conocidos es la Gran Mancha Oscura, una tormenta de aproximadamente el tamaño de la Tierra que fue observada en la década de 1980 y mostraba características similares a la Gran Mancha Roja de Júpiter. Aunque la Gran Mancha Oscura desapareció después de varios años, otras tormentas han surgido y desaparecido en el tiempo, demostrando la naturaleza activa y cambiante de la atmósfera de Neptuno. Estas tormentas y vientos no solo giran alrededor del planeta, sino que también muestran la Luna Europa. Uno de los satélites más fascinantes de Júpiter es un candidato destacado en la búsqueda de vida extraterrestre dentro de nuestro sistema solar debido a su océano subterráneo. Este se encuentra bajo una gruesa capa de hielo de varios kilómetros de espesor. Este océano es extenso y podría tener hasta 2 veces la cantidad de agua de todos los océanos de la Tierra juntos. La presencia de agua líquida, junto con las condiciones químicas adecuadas y una fuente de energía, es uno de los factores clave que los astrobiólogos consideran fundamentales para la posibilidad de vida. La capa de hielo que cubre Europa no solo es un escudo protector contra la intensa radiación que emite Júpiter,
sino que también actúa como una barrera térmica ayudando a mantener el océano subterráneo en estado líquido. La energía que mantiene este océano de agua líquida proviene en gran medida de la interacción gravitacional con Júpiter y otras lunas cercanas, en un proceso conocido como calentamiento de marea. Este fenómeno ocurre debido a que la poderosa gravedad de Júpiter estira y deforma ligeramente a Europa a medida que orbita, generando fricción en su interior y produciendo calor. Esta fricción interna permite que el agua permanezca en estado líquido a pesar de las frías temperaturas superficiales de alrededor de -160 grados centígrados. La superficie de Europa presenta un aspecto helado y fracturado, con líneas y grietas que sugieren la existencia de actividad tectónica en la capa del hielo. Estas fracturas se forman debido a las tensiones que produce el tirón gravitacional de Júpiter, que estira y comprime la capa exterior de Europa de manera constante. A lo largo de estas grietas se observan regiones de color más oscuro, que podrían ser indicio de minerales y compuestos químicos provenientes del océano subterráneo, los cuales son traídos a la superficie mediante procesos de criovulcanismo, es decir, erupciones de agua y otros volátiles que se congelan al entrar en contacto con la superficie helada. Se han detectado indicios de plumas de vapor de agua en Europa, similares a las que emanan de la luna Encelado de Saturno, lo que sugiere que el agua del océano podría ocasionalmente ser expulsada a través de grietas o fisuras en la capa de hielo. Estas plumas podrían permitir el acceso a muestras del océano sin necesidad de perforar el hielo, facilitando la búsqueda de compuestos orgánicos y otros indicios de actividad biológica. Las observaciones desde la Tierra y desde misiones anteriores como la sonda Galileo han captado señales de estas plumas, aunque su actividad parece ser intermitente y difícil de predecir. La composición del océano de Europa podría ser similar a la de los océanos de la Tierra en cuanto a su contenido en sales y minerales disueltos. Algunos modelos sugieren que este océano es rico en sulfatos y cloruros, lo que proporciona un medio químico potencialmente habitable para microorganismos. Además, se cree que el océano podría estar en contacto con el núcleo rocoso de Europa, lo cual es significativo, ya que las reacciones químicas entre el agua y las rocas podrían generar fuentes de energía química, como el hidrógeno y otros compuestos que podrían servir como nutrientes para formas de vida. Este proceso, conocido como serpentinización, se ha observado en ambientes hidrotermales en la Tierra y es considerado una posible fuente de energía para organismos quimiosintéticos en ambientes extremos. La posibilidad de actividad hidrotermal en el fondo del océano de Europa es de gran interés, ya que en la Tierra, estas fumarolas hidrotermales en las profundidades oceánicas albergan ecosistemas completos de microorganismos y otras formas de vida que prosperan sin luz solar, utilizando compuestos químicos como el sulfuro de hidrógeno para obtener energía. Si Europa tiene sistemas hidrotermales activos, podrían crear ambientes similares donde la vida microbiana podría existir, adaptándose a las condiciones extremas de temperatura y presión en el fondo de su océano. Las misiones espaciales futuras como la misión Europa Clipper de la NASA están diseñadas específicamente para estudiar esta luna en profundidad. Europa Clipper, que tiene previsto su lanzamiento en los próximos años, contará con una serie de instrumentos avanzados para analizar la superficie, medir el grosor de la capa de hielo y estudiar la composición química del agua en posibles plumas. Además, buscará signos de actividad tectónica y de criovulcanismo, lo que podría ofrecer pruebas directas de que el océano interactúa con la superficie. Esta misión no solo analizará las características físicas de Europa, sino que otro aspecto interesante de Europa es su campo magnético inducido. Las mediciones de la misión Galileo sugieren que el océano subterráneo de Europa es conductor de electricidad, lo cual es posible si el agua contiene altas concentraciones de sales. La variación del campo magnético de Júpiter genera un campo magnético secundario en Europa, lo que apoya la teoría de un océano salado bajo la capa de hielo.
Este campo magnético inducido no solo es una evidencia indirecta de la existencia del océano, sino que también proporciona información sobre su profundidad y salinidad, factores claves para evaluar su potencial habitabilidad. La superficie de Europa está cubierta de compuestos orgánicos y minerales que podrían haber sido transportados desde su océano subterráneo o traídos por cometas y asteroides que han impactado en la Luna. Estos compuestos, combinados con la energía proporcionada por el calentamiento de marea, podrían crear un ambiente donde las reacciones químicas orgánicas son posibles. La radiación de Júpiter también podría descomponer algunas de estas moléculas en la superficie, proporcionando compuestos adicionales que, al mezclarse con el agua del océano subterráneo, podrían favorecer procesos químicos complejos similares a los que se cree que dieron origen a la vida en la Tierra. Europa sigue siendo uno de los objetivos más prometedores para la búsqueda de vida extraterrestre en el sistema solar. Con su océano oculto, posiblemente salado y en contacto con un núcleo rocoso, junto con la presencia de plumas y una intensa actividad tectónica, esta luna de Júpiter representa un entorno dinámico y potencialmente habitable único en su clase. La combinación de todos estos factores hace de Europa un laboratorio natural para estudiar la astrobiología y la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta.